El sobre era rígido, certificado. Estaba entre un cupón de supermercado y una factura de agua, pero era lo único que pesaba. Era mi 34º cumpleaños, no era un hito, no era gran cosa. No esperaba gran cosa. Quizás una tarjeta si se acordaban. Quizás no. Pero algo en el sobre me hizo reflexionar. La dirección del remitente era la de ellos, de mis padres. Por un momento, pensé, quizás. Lo llevé adentro, lo puse en la encimera de la cocina junto a las flores que me había enviado mi asistente. Me senté. Lo abrí con cuidado. Sin letra manuscrita. Sin tarjeta. Solo una página, impresa, formal. Tras una cuidadosa consideración, hemos actualizado nuestros planes patrimoniales. Todos los bienes restantes se dejarán a Lily Monroe y sus hijos. Dadas sus circunstancias actuales, confiamos en que lo comprenda. 3 líneas. Sin saludo. Sin firma. Solo una palabra al final. Saludos. No con cariño. Ni siquiera mamá y papá. Solo saludos. Lo miré más tiempo del que pretendía. Se me enfrió el café. La ciudad que se veía por mi ventana seguía en movimiento. Coches, bicis, el zumbido apagado de la construcción. Pero yo no oía nada. No era dolor. No era rabia. Era la confirmación de que lo que había empezado a creer era cierto. Ya no formaba parte de la familia. Al menos, no de la parte que importaba. Y, sin embargo, lo que me impactó más que el borrador fue el momento. Lo enviaron el día de mi cumpleaños. Ni un día antes. Ni una semana después. Exactamente el día que una vez dijeron que había sido el mejor día de sus vidas. ¿Se habían olvidado de esa parte? ¿O lo recordaron y lo enviaron de todos modos? Yo no era la niña olvidada. Al principio no. De pequeña, era la capaz. La gran ayudante. La que sostenía la pañalera y le recordaba a papá que no dejara la estufa encendida. A los 10 años, podía cocinar 3 comidas. A los 12, acompañaba a Lily al preescolar, le arreglaba los cordones cuando se le soltaban, le trenzaba el pelo porque a mamá no se le daban bien esas cosas. Lily era la bebé, rizos suaves e historias tiernas. Cuando lloraba, todo se detenía. Cuando yo lloraba, me decían que estaba siendo dramática. En los eventos escolares, mamá siempre armaba un escándalo, posaba con Lily en el centro y yo sostenía el abrigo de alguien a un lado. Incluso nuestros cumpleaños eran reveladores. Los suyos eran temáticos, unicornios, delfines, un pony alquilado un año. El mío, un pastel del pasillo de congelados. A veces, 2 días tarde. Solía pensar que tal vez había hecho algo mal. Tal vez no era tan querida. Pero la abuela Eloise nunca me hizo dudar. Vivía a 3 cuadras de aquí, en una pequeña casa azul con un columpio en el porche agrietado y un tarro de galletas siempre lleno. No tenía mucho, pero lo que tenía, lo compartía, sin dramas. Libros, historias, tiempo. Me enseñó a llevar la cuenta bancaria antes de llegar al instituto, a arreglar un grifo que goteaba, a respirar cuando sentía que nadie me veía. Y cuando enfermó, de cáncer de pulmón, lento y cruel, yo tenía 16 años. Mamá no soportaba los hospitales y papá trabajaba hasta tarde, así que iba todos los días. Le cambiaba la ropa de cama, me aprendí el horario de la medicación, asistía a las citas. Lily vino una vez, se sentó en un rincón, publicó una foto y se fue temprano. Pero cuando falleció la abuela, fui yo quien encontró el testamento, metido en un ejemplar de Mujercitas, nada menos. Me dejó su casa, su coche, una pequeña cuenta de ahorros y una nota. Fuiste tú quien se quedó. No porque tuvieras que hacerlo. ¿Por qué me viste? No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Fue la primera vez que alguien me eligió, en voz alta. En el funeral, la gente susurraba. Mamá parecía como si hubiera tragado vinagre. Lily, con encaje blanco y un delineador de ojos llamativo, apenas me miró a los ojos. Más tarde esa semana, Lily me llevó aparte. Sé que te quedaste con la casa, dijo, echándose el pelo de un tirón como hacía mamá cuando la acorralaban. Pero estoy un poco atascada. El alquiler es un desastre. ¿Podría quedarme un rato? Se mudó ese fin de semana. Se quedó 6 meses. Nunca pagó el alquiler. Usó mi champú, mis compras, mi coche cuando yo no estaba mirando. Cuando se fue, no me dio las gracias, simplemente desapareció. 3 años después,
Fue ella quien le dijo a la gente que me había aprovechado de la abuela. Dijo que era raro que lo hubiera heredado todo. Dijo que manipulé a una anciana para conseguir propiedades. Nunca la corregí. Nunca la confronté. Porque para entonces, entendí algo aún más frío que el silencio. No me estaban olvidando. Me estaban reescribiendo. Pero todavía me pregunto, ¿Lily alguna vez recordó esas noches que le preparé sopa cuando tenía gripe? ¿Recordó quién la sostuvo durante la tormenta cuando mamá dejó las ventanas abiertas? ¿O esas cosas simplemente dejaron de importar después de que Lily se mudó? Empecé a cerrar las puertas con llave, no solo la de delante, también las invisibles. Se acabaron las charlas familiares. Se acabaron los «¿Puedes revisar el contrato de arrendamiento?» «Oh, solo es hasta el día de pago». Me mudé a un apartamento de una habitación más cerca de la universidad donde impartía clases nocturnas, principalmente sociología. El tipo de curso que la gente tomaba porque era obligatorio, no porque les importara. Pero a mí me importaban los patrones, los sistemas, las formas en que la gente repite lo que juraron que escaparían. Ahorré poco a poco. Acepté trabajos de consultoría. Dije que sí a las ofertas que nadie más quería, turnos de vacaciones, auditorías de currículos, Zooms nocturnos con donantes irritados. Era un trabajo silencioso, pero pagaba. Y en 4 años, había ahorrado lo suficiente para comenzar algo que sentía como mío, una organización sin fines de lucro, TIR Circle Educación. Ofrecíamos talleres de habilidades para la vida para adolescentes que salían del sistema de acogida, como leer un contrato de arrendamiento, como detectar un préstamo abusivo, como escribir un currículum sin mentir. Entraban cautelosas, se iban más altas. Y cuando la gente preguntaba qué lo inspiraba, nunca decía mi familia. Pero siempre pensaba en la abuela Eloise y en cómo las personas que más necesitan ayuda a menudo aprenden a pedir menos. Entonces llegó el artículo. Una reportera local, silenciosa y reflexiva, había presenciado una de nuestras sesiones. Escribió un artículo titulado Yo, un silencioso motor de cambio. El titular se compartió más veces de las que esperaba. Llegó a antiguos compañeros de clase, antiguos profesores, incluso a mis padres. 2 semanas después, me di cuenta de que me habían eliminado por completo del Instagram de Lily. No solo me habían bloqueado, sino que me habían borrado. Fotos familiares de la boda recortadas. Fotos de la infancia republicadas. Pies de foto editados. Solo yo y mis ángeles de la guarda, escribió debajo de una foto en la que una vez estuve entre ella y mamá. Al principio, pensé que era algo del algoritmo. Un fallo. Pero luego vi la vieja foto de mi graduación de la universidad, la que había enmarcado para papá. En la nueva versión, no salía yo. Alguien me había recortado físicamente. Ni siquiera sabía que todavía se hacía eso. Tijeras, cinta adhesiva, marco nuevo. Sin pie de foto. Solo una foto. Colgada al fondo de la cocina de Lily en un video tour que publicó cuando se mudó a la casa de sus sueños. Reconocí el marco. Lo había comprado. No lloré, pero me quedé mirando ese espacio vacío más tiempo del debido. Y me pregunté, cuando reescribieron la historia, ¿se detuvieron alguna vez a preguntar quién pagó el primer capítulo? Era un martes por la tarde. Lluvia en las ventanas. Un sándwich frío sobrante en mi escritorio. Estaba revisando propuestas de subvención cuando llamaron a la puerta. 3 golpes firmes, luego silencio. No esperaba a nadie. La mayoría de la gente llamaba primero, o enviaba un mensaje, o no venía. Cuando abrí la puerta, estaban allí de pie, mi madre, mi hermana y un hombre al que nunca había visto, de unos 45 años, con un bonito abrigo, anillo de bodas, el nuevo esposo de Lily, como descubriría más tarde. Parecían ensayados. El pelo perfecto. La ropa pulcra. Sonrisas forzadas. Rachel, dijo mamá. Su voz medio entrecortada, medio familiar. Como familia, pensamos que era el momento. ¿Momento para qué? No pidieron entrar. Simplemente entraron, pasaron rozándome como si aún tuvieran derecho. Los vi acomodarse en mi sala. Lily se acurrucó en la esquina de mi sofá como solía hacerlo en el instituto, solo que ahora, con tacones, maquillada, como una mujer que interpretaba a una chica que apenas recordaba ser. Su marido no dijo nada. Solo asintió educadamente, como si le hubieran dicho que no se metiera.
Mamá empezó con cumplidos, lo orgullosa que estaba, como siempre supo que haría algo significativo, como les enseñó el artículo a unas personas en la iglesia. Luego vino la pregunta. Lily y su marido habían montado un negocio, marketing inmobiliario. Prometía, dijo. Pero necesitaban capital inicial. El banco no aprobaría el préstamo completo sin un aval, alguien con buena reputación, alguien con un historial comprobado de estabilidad. Querían que los respaldara en papel, solo por un año. Quizás menos. Sé que las cosas estuvieron tensas un tiempo, añadió mamá con los ojos muy abiertos, pero la familia encuentra el camino de regreso. No. Lily no habló. Se miró las manos como solía hacerlo antes de una mentira. No dije que sí. No dije que no. Me quedé allí, observándolos sentados en mi sofá, un sofá que compré en una casa que construí, pidiendo una confianza que nunca se ganaron, con voces que una vez me llamaron. Ingrata. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, lo llevé a la mesa de centro y lo dejé. No hablé. Lily finalmente levantó la vista. Solo pensé que lo entenderías, susurró. Su voz se quebró, pero su rímel no. Pensé en decírselo, en enumerar cada vez que no me había entendido, cada vez que se iba, borraba, reescribía. En cambio, solo miré el agua y esperé a que se calmara. No se quedaron mucho tiempo. No terminaron el discurso. No terminaron el agua. La puerta se cerró con un clic tras ellos, con ese tipo de silencio que se siente más pesado que un portazo. Y me quedé allí en el silencio que dejaron, preguntándome, ¿de verdad creían que no lo recordaría? El sobre. Esta vez, no estaba certificado. Me lo entregaron en mano. Más denso, más frío, una demanda civil. Me demandaban a mí. A mi propia familia. La acusación, enriquecimiento injusto. Afirmaban que había usado influencias indebidas para heredar la casa y los ahorros de la abuela Eloise. Que la había manipulado, aislado, excluido. Que Lily había sido la verdadera heredera, pero yo había intervenido. Parecía un guión, una ficción, donde yo era el villano y Lily la nieta afligida, demasiado amable para hablar hasta ahora. Me quedé pensando en ello durante horas. No llamé a nadie. No lloré. Abrí mi archivador y saqué la carpeta que había guardado durante 15 años, historiales médicos, notas manuscritas, fotos de la abuela y yo en su jardín, en sus sesiones de quimioterapia, abriendo tarjetas de Navidad que había firmado por ella, cuando le temblaban demasiado las manos para sostener un bolígrafo, y el testamento, notariado, archivado, sellado por el tribunal del condado el día de su muerte. No necesitaba defenderme. Pero lo haría. Mi abogada era una exalumna mía. Elena Ruiz. Inteligente. Inquebrantable. Una vez escribió una tesis sobre dinámicas de poder en disputas de herencias. Cuando le enseñé la demanda, ni siquiera pestañeó. Ya hemos visto esto antes, dijo. Pero cometieron un error. Arqueé una ceja. Elena sonrió. Apenas. Presentaron pruebas alteradas. Lily había falsificado documentos, correos electrónicos supuestamente de la abuela, notas que no coincidían con su letra, incluso un borrador de un testamento revisado fechado 2 semanas después de la muerte de la abuela. Ni siquiera se molestaron en revisar los registros del hospicio. Para entonces, la abuela ya estaba inconsciente. No contraatacamos. Simplemente presentamos pruebas, punto por punto. En silencio. Con firmeza. Cuando llegó el día de la declaración, Lily apareció con perlas y una chaqueta negra, como si fuera un almuerzo familiar. Mamá se sentó a su lado, pálida pero serena. No hablé mucho. No lo necesitaba. Elena lo hizo, tranquila, metódica, con la precisión de quien había esperado toda su carrera por un caso que hablara por sí solo. Lily titubeó cuando le preguntaron por la cronología, cambió su historia y la volvió a cambiar. Al mediodía, su abogado solicitó un descanso. A las 2 de la tarde, pidieron llegar a un acuerdo. Elena se negó, quería que constara en acta. 2 semanas después, el juez desestimó el caso por prejuicio. Lo calificó de intento malicioso y frívolo de distorsionar la historia documentada. En términos legales, fue una victoria. Pero en términos familiares, no hay palabras para describirlo. Mamá nunca llamó a papá. Papá tampoco. Pero alguien me reenvió una captura de pantalla. Lily había publicado una historia,
un primer plano de su rostro surcado de lágrimas, con el siguiente subtítulo: Algunas personas hacen cualquier cosa por dinero, incluso mienten sobre su propia sangre. Sin nombres, pero todos lo sabían. Apagué mi teléfono durante 3 días. Cuando lo volví a encender, había un mensaje de voz de Lily. Su voz era tensa, controlada. Espero que seas feliz. Lo arruinaste todo. Mamá no me habla. Nuestros inversores se retiraron. Tuvimos que cerrar la oficina. Te necesitaba. Luego silencio. Ni una petición. Ni una disculpa. Solo una frase. Te necesitaba. Como si necesitar a alguien una vez te diera derecho a lastimarlo una y otra vez. No borré el mensaje de voz. Pero nunca lo volví a escuchar. Porque para entonces, comprendí la verdad más profunda de todas: no se habían vuelto contra mí porque les fallé. Se volvieron contra mí porque no lo hice. La segunda vez que vinieron, no llamaron. Llamaron a mi padre, de entre todos los que pudieron, después de casi 7 años de silencio. Su voz era cortante, no enojada, solo tensa. Las cosas se salieron de control, dijo. Tu hermana lamenta mucho. Nosotros también. La demanda fue desafortunada. Pero somos familia, y las familias sobreviven a cosas peores. No respondí de inmediato. Esperé. Dejé que el silencio hiciera el resto. Finalmente, se aclaró la garganta. Nos gustaría invitarte a una reunión. Tu primo Grant se casa. Una gran celebración, mucha gente. Significaría mucho si vinieras. Casi me reí, no por crueldad, sino por lo absurdo del asunto. Me querían allí, no para reconciliarme, sino para dar la impresión. Porque ahora, mi nombre significaba algo. La organización sin fines de lucro se había expandido. Tir Circle estaba presente en 3 estados. Nos habíamos asociado con un Fondo Nacional de Liderazgo Femenino. Mi rostro había aparecido en la portada de una revista regional. Del olvido a la fuerza. Decía que no me querían a mí, que la querían a ella. La versión de mí que los hacía quedar bien por la cercanía. Rechacé la oferta cortésmente. Brevemente. Una semana después, me llamó la tía Mara. Siempre había sido amable, de una manera distante y emotiva. Dijo que entendía por qué estaba herida. Dijo que lo que hizo Lily era inexcusable. Luego, con la misma suavidad, dijo: pero quizás sea hora de olvidarlo, cariño. La gente está mirando. Las bodas son para la alegría. No traigas el pasado a esto. Esa era la frase. No traigas el pasado a esto. Como si el pasado fuera un bolso que podía elegir no llevar. Como si no lo hubieran derramado ya por la habitación ni se hubieran marchado. No respondí. No fui. No publiqué. Ese sábado, cuando las fotos de la boda inundaron las redes sociales, luz del sol, champán, un jardín alquilado, me quedé en casa. Encendí una vela. Leí uno de los viejos libros de bolsillo de la abuela. Y cuando sonó el timbre justo después del anochecer, miré por la mirilla. Era Lily. Sola. Sin maquillaje. El pelo hacia atrás. Los ojos rojos. No dijo nada. Simplemente se quedó allí parada, esperando. Apagué la luz del porche y dejé que la noche respondiera por mí. Lily no lo intentó una tercera vez después de esa noche en el porche. No envió mensajes. No llamó. No envió un correo electrónico con una larga disculpa pidiendo otra oportunidad. Desapareció en su mundo de reels seleccionados y yoga a media mañana. Y yo me quedé en el mío. No por amargura. Solo por claridad. Ya no necesitaba que me vieran. Solo necesitaba dejar de ser reescrita. El silencio que siguió no fue ruidoso. Fue exacto. Llenó solo el espacio que solían ocupar. Ni más ni menos. Cuando la gente preguntaba, viejos amigos, antiguos vecinos, los que nunca supieron bien qué pasó, lo mantuve simple. Elegían una versión de mí que era más fácil de borrar. A veces presionaban. ¿Qué quieres decir? Y yo solo decía, yo estaba allí. Simplemente no querían verme. Eso siempre terminaba la conversación. Nadie tenía una respuesta para eso, porque la verdad no necesita gritarse. No necesita ser probada ni exhibida. Solo necesita ser dicha una vez. No los descarté. No publiqué. No quemé fotos ni devolví viejas tarjetas por correo. Dejé que todo se quedara donde estaba, en cajones, en viejas bandejas de entrada, en la parte tranquila de la casa que ya no abría.
Algunos recuerdos no necesitan cierre. Solo límites. Y eso fue suficiente. La primavera pasada, repinté el pasillo de un gris suave, limpio, tranquilo. Quité las fotos. Todas. No por rabia, solo por necesidad. El polvo se había acumulado tras los marcos. El tiempo se les había adelantado. Casi dejé una foto espontánea de la abuela Eloise y yo sentadas en el columpio de su porche con tazas de té desiguales. Sin poses, sin retoques, solo presencia. Pero al levantar el marco, vi algo detrás, pegada a la pared, una segunda foto, doblada y rota por los bordes. Era de mi graduación de la universidad. La versión completa, yo en el centro, abrazando a Lily y a mamá, antes de que me recortaran. Alguien debió haberla escondido allí. Quizás yo, quizás no. Saqué la foto rota de detrás del cristal. No la volví a poner. No la tiré. Dejé el marco vacío y la volví a colgar. No para lamentar lo que faltaba, sino para recordarme a mí misma, lo que se ha ido no necesita ser rellenado. Solo necesita ser nombrado una vez, en silencio, y luego dejarlo en paz. Si alguna vez borraron tu cara del cuadro, ¿alguna vez volviste a colgar el marco?